vamos a guardar silencio, por favor. A ver, muchachos, bueno, primero que nada agradecerle a Rafael Baraja su atención, un hombre sumamente ocupado, un hombre trascendente en el desarrollo pues de nuestro país. Como les decía en alguna ocasión, habrá generaciones en el futuro que lo recuerden a él por su gran labor periodística. Todo un personaje con nosotros, que está con nosotros, insisto, se lo agradecemos mucho. Esperemos que sea bastante productiva para ustedes esta plática que nos va a dar. Recordamos el tema que vamos a tocar, que tocará Rafael con ustedes, es el de neoliberalismo. Espero que su interacción con Rafael sea productiva, ¿no? Para él, para ustedes sobre todo, y que aprovechen pues que este gesto pues nos puede dejar mucho, ¿no? Mucho en nuestra población. Entonces, Rafael, adelante, son todos tuyos. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una encuesta para conocerlos a ustedes. A ver, levanten la mano todos aquellos que conocen a alguien que ha tenido que emigrar a Estados Unidos en busca de empleo en los últimos años. Por favor, levanten la mano. Creo que no falta nadie. Levanten la mano, por favor, todos aquellos que viven en un hogar en el que para mantener el hogar tienen que trabajar 2 o más personas. Levanten la mano, por favor. Bueno, levanten la mano, por favor, todos aquellos que viven en un hogar en el que uno de los miembros del hogar ha sido asaltado en los últimos 10 años. Levanten la mano, por favor, aquellos que viven en un hogar en el que uno de los miembros de la familia, de las gentes que trabaja más de 8 horas diarias. Levanten la mano. Bueno, pues qué fregados estamos. Les voy a decir una cosa. Esta encuesta yo la he hecho en varias partes del país y en todas partes el resultado es el mismo. Hay un problema serio en cómo estamos llevando las cosas en este país. En ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿así se escucha mejor? Okay. Bien, yo creo que hay un problema muy serio en lo que está pasando en el país, porque esto que acabamos de ver ahorita, esta encuesta que yo acabo de hacer, no hubiera tenido los mismos resultados hace 25 o 30 años. El país era distinto, las perspectivas eran distintas, era muy raro que a uno lo asaltaran, era muy raro que alguien tuviera que emigrar en busca de empleo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambió de esta manera la nación? ¿Qué futuro? Cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía un futuro muy claro. Sabía que iba a entrar iba a ir a tal y había posibilidades de trabajar. Cuando yo salí de la carrera, yo encontré trabajo con relativa facilidad. Les aseguro que ese no va a ser su caso. Estamos ante una situación muy seria y el país está viviendo un proceso de deterioro muy acelerado. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que esto que acabamos de ver aquí es resultado de su mala suerte? Pues no. Es resultado efectivamente de las políticas que se están implementando en el país. Y son políticas además que son muy claras. Toda sociedad, para funcionar, tiene que tener lo que se llama un acuerdo social. Y en México tenemos un acuerdo social. Y es un acuerdo social que se ha ido forjando a lo largo de lo que han sido las luchas del pueblo mexicano. Cuando hace 200 años el cura Hidalgo y Morelos pelearon porque el país fuera un país independiente, estaban peleando por una cosa muy concreta. Estaban peleando porque los mexicanos tuviéramos la posibilidad de decidir nuestro propio presente y nuestro propio futuro, que pudiéramos decidir cómo se administraban nuestros bienes, porque decidiéramos sobre lo que eran nuestras vidas y nuestras propiedades. Esta lucha se fue complicando a lo largo del tiempo, entre otras cosas por el enorme poder que tenía la Iglesia, que la Iglesia era el principal poder económico de este país, pero además la Iglesia con mucha frecuencia supeditaba sus intereses y sus posiciones a lo que decía el Vaticano, y esto ponía en conflictos muy serios a la nación, y
hubo toda una generación de mexicanos que dio una lucha por establecer el Estado laico, un Estado en el que no gobernara la Iglesia, en el que la Iglesia claramente no fuera parte del Estado, en el que hubiera una separación Iglesia y Estado. Y ese fue un segundo acuerdo fundamental. O sea, el primer acuerdo fue el acuerdo de la soberanía, el pacto soberano. El segundo pacto fue el pacto por el Estado laico. Y hay un tercer pacto que es muy importante y que se gesta alrededor de la Revolución de 1910. La Revolución de 1910 lo que hace es que concentra el descontento social, el hecho que la gente vivía muy a disgusto por cómo trabajaba de más, era mal pagada, etcétera. Entonces, hubo una rebelión muy fuerte y las demandas que dieron origen a esta rebelión se concentraron en lo que fue la Constitución de 1917, que puso a nivel de ley, de exigencia, es un pacto social, lo que eran, digamos, las exigencias sociales de este sector de la población. Y así, la Constitución de 1917 le daba a cada sector lo que este sector sentía que necesitaba para sobrevivir y funcionar. Por ejemplo, los campesinos querían tierra y se les dio una reforma agraria. Y no solamente se les dio una reforma agraria, sino que se establecieron figuras legales como la figura del ejido, que garantizaba que las familias iban a quedar con la tierra y que esta no se iba a dividir. Se hicieron instituciones como la CONASUPO, que era una institución que distribuía los alimentos y los productos del campo. Se establecieron figuras como los precios de garantía, que garantizaba que si un campesino plantaba piña, le iban a pagar lo suficiente como para que pudiera seguir plantando piña el año entrante, o maíz, o frijol, o lo que sea. Era un acuerdo social, un acuerdo nacional. Y con este acuerdo, hay que reconocerlo, el campo dio buenos frutos. Durante décadas, México no solamente producía todo lo que consumía, sino que podía exportar. Y para los asalariados, el acuerdo también era muy claro. Por ejemplo, a los asalariados se les garantizaba lo que se llama todavía el salario mínimo constitucional, que es un salario que permite que un jefe de familia pueda darle a sus hijos y a su mujer ropas, comida, sustento, casa, transporte, educación, recreación y cultura. Y también se establecieron otras figuras, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas. Decían que no podías trabajar más de 8 horas diarias, que era ilegal que te hicieran trabajar más de 8 horas diarias, y que si las trabajabas te pagaban horas extras, etc. Se establecieron figuras, por ejemplo, como el derecho de asociación sindical, el derecho de que los trabajadores se pudieran organizar en sindicatos, y el derecho de huelga, el derecho de que pudieran hacer huelgas para pedir mejoras en sus salarios, etc. Era un acuerdo social muy importante. Y es un acuerdo que nunca se cumplió a cabalidad, pero que establecía un acuerdo general entre los mexicanos. En la década de 1980, la economía mexicana, todos estos acuerdos consolidaban lo que podemos llamar un pacto solidario o un Estado solidario. Había un proyecto de hacer un Estado de bienestar, un Estado que le diera bienestar al grueso de la población. Y alrededor de este Estado, de este pacto solidario, se consolidaron instituciones tan importantes como el ISSSTE, el IMSS, instituciones que daban servicios de salud, que daban servicios de cultura, el Infonavit, que garantizaban que la gente pudiera tener casas, etc. Y este pacto le dio estabilidad al país por mucho tiempo. En la década de los 80, les digo, entra en crisis el modelo y pasan varias cosas. Es decir, a nivel mundial ocurre, entre otras cosas, que cae el bloque socialista, y que hay toda una serie de pensadores que piensan, de gentes sobre todo vinculadas a los grandes poderes económicos, que piensan que es el momento de impulsar una forma de capitalismo duro, lo que nosotros llamamos capitalismo salvaje, y que ellos llaman darwinismo económico, que te habla de y es darwinismo porque permite la supervivencia solo del más apto. Si tú no eres el más apto en este sistema, ya te fregaste. Y aquí les tengo una mala noticia, nosotros no somos los más aptos. Aquí tenemos una bronca. El Estado solidario nos permitía a todos ir funcionando. Esta forma de Estado de capitalismo salvaje no nos permite a todos salir adelante.
Este modelo no es la primera vez que se ensayaba en el planeta. Se había ensayado ya en la Inglaterra de principios del siglo XIX con un señor que se llamaba David Ricardo. David Ricardo era un economista, un corredor de bolsa, llegó a ministro, un congresista muy importante, e impulsó el libre comercio. Y las tesis de este señor suenan muy sencillas, y estoy seguro que ustedes las han oído. Las tesis son las siguientes. Según él, toda la riqueza del mundo la genera el libre mercado, el derecho de traficar y negociar libremente con mercancías. Es el modelo del libre comercio, y en aquel momento el modelo se denominó liberalismo económico. El modelo se puso en práctica en Inglaterra de manera ortodoxa y tuvo unos resultados, la verdad, desastrosos al mediano plazo. Sí, efectivamente hubo una serie de cuates que se hicieron riquísimos en un ratito, y hubo otra serie de cuates que se empobrecieron, pero en serio, y creció la delincuencia, y hubo mucha gente que tuvo que emigrar de Inglaterra, solo que en aquel entonces había dónde emigrar. Se pueden ir a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, en fin, ¿no? Este modelo de liberalismo económico llegó un momento en el que provocó tal caos social que decidieron cancelarlo, y durante décadas nadie volvió a hablar del asunto. Es hasta la caída del bloque socialista cuando dicen, ¿saben qué? Vamos a regresar al modelo liberal que planteaba David Ricardo. Y esto es lo que llaman el neoliberalismo, el nuevo liberalismo. ¿De acuerdo? Tiene reglas muy simples. Nace como una reacción contra el estado de bienestar. Y se plantea cosas como esta, es decir, todo al libre comercio. Y en estas reglas, ustedes solo tienen derecho a lo que pueden comprar en el mercado. Entonces, no tienen más derechos que los que les permite su inserción en el mercado. Entonces, las políticas neoliberales... bueno, y hay una cosa muy curiosa con este neoliberalismo, porque impulsa el libre comercio en una época en la que la economía está dominada por multinacionales, está dominada por lo que llaman consorcios o trusts. Y les voy a decir una cosa, según David Ricardo, la creación de consorcios o de monopolios es la muerte del libre comercio. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es una empresa que domina arriba del 20% de un mercado. Una empresa que vende más del 20% del acero que se produce en una economía es un monopolio. Una empresa que produce más del 20%, que concentra más del 20% de la harina de un comercio, es un monopolio. Entonces es una cosa, si ustedes se fijan, totalmente contradictoria. Porque en un mundo que está dominado por monopolios, promueven el libre comercio. Pues el libre comercio no es posible si están estos monopolios. Si estos concentran toda la riqueza, todo el libre comercio, al aplicar las lógicas del libre comercio, adivinen a quién va a beneficiar. Va a beneficiar esencialmente a esos monopolios. Entonces, ¿en qué consiste la aplicación del modelo neoliberal? La aplicación del modelo neoliberal consiste en lo siguiente. En realidad es un proyecto muy simple. Tiene 3 políticas a largo plazo, 3 políticas económicas, nada más. Y son las siguientes. Primero, darle a los empresarios todas las facilidades en materia de economía. Y la idea de estos señores es muy simple. Hay que darle el dinero a los que saben qué hacer con el dinero. ¿Para qué se los das a los que no saben qué hacer con el dinero? Los empresarios que sí saben hacer producir el dinero van a producir riqueza, y eso nos va a beneficiar a la larga a todos. Esa es la primera tesis. La segunda tesis, que es muy simple, es decir, vamos a promover tratados de libre comercio en todo el mundo, que se pueda traficar de todo, para todos lados, en todo el planeta. Y la idea es muy simple, esto genera competencia, no tiene que haber economías protegidas, solo los eficaces van a poder funcionar, y entonces esto va a generar más riqueza, vamos a tener mejores productos y todos vamos a salir beneficiados. La tercera política que impulsan estos señores